Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un podcast de literatura sobre el tema de hoy, que es el análisis de la obra de Shakespeare, Macbeth. Hola, yo soy Andrea Ruiz. Hola, buenas tardes, soy Carmina Aguilar. Hola, yo soy Miranda Zavala. Bueno, vamos a seguir con nuestro invitado especial, un actor de obras clásicas de Shakespeare. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Cancino y soy actor de obras clásicas de Shakespeare. Si me permiten, les voy a contar algunas cosas sobre mí. Y bueno, la verdad es que me considero un aficionado a las obras de Shakespeare. La verdad es que creo que tiene una visión de mundo muy interesante y que ha sabido plasmar en sus diversas obras. La verdad es que para mí es algo muy impactante, muy interesante el poder ser parte de las obras que en algún momento él creó. Sí, yo concuerdo contigo totalmente. Yo también me parece impresionante que puedas llevar a cabo ese tipo de obras tan complicadas y son unos clásicos más que nada. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Un honor tenerte aquí. ¿Qué les parece si primero hablamos un poco de qué trata la obra? Muy bien. La obra de Macbeth pertenece al género de la tragedia. En el contexto en que fue escrita, Inglaterra está pasando por una época de cambios políticos bastante notable. La muerte de la reina Isabel y el ascenso de Jacobo I, quien despertaba cierto temor en la sociedad por la posible vuelta de una refeudalización. En esta tragedia y en muchas otras que nacieron por aquel entonces, el protagonista es colocado en medio de un conflicto entre el bien y el mal. En este caso, el general Macbeth, y se muestra una visión pesimista del ser humano. Los héroes y los hombres no son capaces de enfrentar su destino y terminan destruidos por sus propias pasiones y el poder. ¿Qué les parece si hablamos de los personajes? Me parece bien. Para mí, dos personajes que son muy interesantes. Pues primero que nada, Macbeth. Pues como sabemos, el cargo de Macbeth cambia durante la obra. Pues al principio es señor de Glamis y luego se vuelve Cawdor y luego se vuelve rey después de matar a Duncan. Y también otros dos personajes que se les da importancia son los hijos de Duncan, los cuales son Malcolm y Donalbain. Bueno, pues a mi parecer, unos de los personajes más interesantes fueron Hécate, que manda sobre las tres nonas, aunque no se sabe si ella es una bruja, un demonio o una diosa, y en cuanto a algunos críticos, creen que su personaje fue agregado posteriormente a la obra por un dramaturgo. Y también el hijo de Macduff. Sin embargo, su nombre y edad no se establecen en el texto, pero se estima que es de aproximadamente 7 a 10 años de edad y con frecuencia se denomina como Andrew para facilidad. Bueno, pues creo que algunos personajes que también tuvieron bastante impacto en la historia fue, por supuesto, el conde de Northumberland, quien se hace llamar Seward y a su vez es el general de las fuerzas inglesas. Por otro lado está Lennox, Ross, Mentier, Angus y Katniss, que son los nobles escoceses. Algunos otros personajes que siento que son muy interesantes, sería el rey de Escocia, quien es Duncan, termina muerto a manos de Macbeth, a quien elogiaba mucho y siento que eso terminó matándolo. Friance es hijo de Banquo, quien logra huir ante las manos de los asesinos, y la esposa de Macbeth, quien se hace llamar Lady Macbeth. Y bueno, después de hablar sobre los personajes, ¿cómo clasificarían ustedes a algunos personajes? Siguiendo, por ejemplo, la clasificación de tipos, caracteres e individuales. Bueno, pues siguiendo esa clasificación, yo pondría en el apartado de individuales al joven Seward,
a Lady Macduff, a Lady Macbeth y a Banquo. Por otro lado, en el apartado de tipos, pondría a las diversas apariciones y a los nobles, y en el apartado de caracteres, a un viejo. Bueno, pues yo en el apartado de tipos pondría a Sargento, a la dama al servicio de Lady Macbeth y a Duncan, el rey de Escocia. Y en el apartado individual pondría al hijo de Macduff, a Katniss, a Angus, a Macduff y a Hecate. Bueno, yo pondría como personajes individuales a Macbeth, a Fleance y a Malcolm. Y personajes de tipos pondría al portero, a los asesinos, al médico inglés y a los criados. Creo que para mí personajes que corresponden a tipos serían, por ejemplo, las tres brujas, los mensajeros o los señores. Algunos individuales serían Seward, Ross, Donald Byrne y Lennox. Y para mí el espectro de Banquo pertenece a caracteres. Bueno, después de analizar a los personajes, creo que podemos enfocarnos un poco en el contexto de la obra. Sí, la acción se desarrolla en Escocia, el cual es uno de los 4 estados del Reino Unido. Sí, de hecho, se dice que es muy probable que esto tenga que ver con el hecho que después de la muerte de Isabel I en 1603, se coronó al rey Jacobo VI de Escocia como rey Jacobo I de Inglaterra, unos pocos años antes de que se escribiera la obra teatral. Dado que todas las obras se presentaban a discreción del monarca, se dice que Shakespeare tenía especial interés en elogiar a Jacobo. Un personaje verdaderamente interesante es Lady Macbeth, pues parece cambiar sus intenciones durante la obra. Sí, lo que a Macbeth le falta de decisión, Lady Macbeth lo compensa con sangrienta sed de poder y riqueza. Lady Macbeth manipula poderosamente a su esposo al comienzo de la obra para llevar a cabo sus planes de matar a Duncan. Después del acto del registro, es Lady Macbeth quien tiene la sensatez mental para plantar la evidencia incriminatoria entre los guardias de Duncan. Sin embargo, su firmeza se desintegra gradualmente a medida que avanza la obra, arrastrándola a pesadillas que la atormentan y la llevan finalmente al suicidio. En ese sentido, Lady Macbeth parece intercambiar su personalidad con Macbeth a mitad de la obra, aunque es más famosa por su crueldad. El declive de Lady Macbeth es también un aspecto sumamente interesante y, sin dudas, misterioso de Macbeth. En cuanto a la organización del texto, de forma externa, está compuesta por 5 actos donde se predomina el verso, a pesar de existir también algunos pasajes en prosa. En cuanto a la escritura interna, muestra la clásica disposición del conflicto, crecimiento de este y resolución que suele ir ligada, en cuanto a la tragedia, a una catástrofe. El tema principal de la obra es la ambición, tanto de Macbeth como de su esposa. El deseo de conseguir aquello que no les pertenece ni tienen, es decir, la corona, lo cual termina devorando la voluntad de ambos y consumiéndoles hasta llevarlos a la destrucción. Los conflictos en esta obra son varios. Por un lado, tenemos el conflicto interno de los personajes que muestra una intensa lucha entre el bien y el mal. Una lucha que pretende dominar las pasiones que al final acaban descontrolándose. Por otro lado, el conflicto del orden social que viene dado por el asesinato del rey Duncan y el intento de conseguir la corona. Y para terminar este análisis de Macbeth, tenemos que hablar del conflicto en el mundo natural, donde tanto los animales como las tormentas son protagonistas, volviendo el ambiente mucho más desenfrenado. El mundo sobrenatural, las brujas, las profecías y la magia se encontrarán por encima de estos conflictos, vinculándolos entre sí. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado del tema del día de hoy y que se sigan sintonizando con nosotros. Los invitamos a leer la gran obra de Shakespeare, Macbeth, y hacer su propio análisis. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Muchas gracias.
Muchas Hasta gracias por luego. invitarme, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.